De la hermana Teresita Nicho, de Ministerio de Mujeres de Impacto de la Gloria de Dios. Me da gusto estar nuevamente con ustedes en este programa, trayéndoles la palabra que el Señor nos está dando. Y pues gracias por permitirme poder entrar a sus hogares y pues que Dios los bendiga y nuevamente pues vamos a escuchar en esta hora la palabra que el Señor ha traído para nosotros, tanto para ustedes como para mí. Le doy gracias al Señor porque el Señor está bendiciendo grandemente mi vida, la de mi familia, y pues el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. El Señor quiere seguir haciendo su propósito en cada uno de nosotros. Pues quiero compartirles un poco lo que ha estado pasando este fin de semana. Fue algo tremendo lo que ha estado pasando, porque yo sé que para poder obtener una victoria pues tenemos que pasar por una batalla, y pues yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque en esta semana y este fin de semana estuve pasando por una batalla tremenda en la cual el enemigo venía atacándome, pero en el nombre de Cristo Jesús yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque la victoria es mía, porque he obtenido esa victoria, porque el Señor ya me ha dado esa victoria, porque soy más que victoriosa, y pues le doy gracias a Dios. Y pues conforme vayamos viendo la palabra, pues tal vez voy a ir comentando un poco de lo que estuve pasando. No tenemos mucho tiempo, quisiera poder más para poder compartir con ustedes todo lo que el Señor ha hecho, pero quisiera poder traer la palabra que el Señor nos ha dado. En programa anterior estuvimos hablando bastante acerca del perdón y nos quedamos con una palabra tremenda que el Señor nos dejó, donde decía en Mateo 6, 14, 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, nos quedamos en esta palabra, ¿verdad? Que el Señor nos trajo acerca del perdón, pidiéndonos que tenemos nosotros que perdonar, porque si no, Él no nos va a perdonar. Es algo tremendo porque a veces creemos, como comentábamos, ¿verdad?, que hemos perdonado, pero hablamos bastante acerca del perdón. Y bueno, vamos a continuar en esta tarde. El Señor nos quiere traer a empezar a hablarnos acerca pues de la sanidad del alma, lo que el Señor, el propósito que tiene para nosotros. Y vamos a hablar acerca del quebrantamiento. ¿Cómo es que una sanidad de una herida que tenemos nos tiene que llevar a un quebrantamiento para nosotros poder ser sanados? ¿Cómo es que el Señor va a poder lograr esa sanidad en nosotros? Una sanidad del alma, una herida del alma, como habíamos comentado ya en otros programas anteriores, es como una herida física. Tenemos que pasar por un dolor, tenemos que volver a pasar el sufrimiento de lo que causó esta herida, de la ofensa que vino hacia nosotros y que nos trajo este dolor. Es la única manera que podemos nosotros ser sanados, porque tenemos que sacar todo eso que nos duele, tenemos que sacar todo eso que nos está lastimando, que nos está doliendo. Y pues como toda herida pues tiene que seguir siendo sanada y lleva un proceso, depende de la herida, depende del Señor qué tanto tiempo va a llevar esto. Pero vamos a hablar acerca del quebrantamiento, de cómo es que una herida va a ir siendo sanada. Este proceso, esta forma o esta sanidad del Señor depende cómo es que Él quiera trabajar. No en todo se trabaja el Señor de la misma manera, pero lo que sí puedo asegurarles es que todos tenemos la sanidad. El Señor trae a nosotros esa sanidad en nuestras heridas que tenemos en nuestras almas. ¿Cómo es que empieza una herida? Vamos a hablar un poco acerca de esto. Una herida del alma empieza en una ofensa
que nos dan, que nos hacen a nosotros mismos. Hemos estado hablando ya por varios programas acerca de la violencia, acerca de los abusos físicos, psicológicos o psicológicos emocionales, ¿verdad? O un abuso sexual que puede venir hacia nosotros, pero una ofensa. Pues hemos estado hablando bastante acerca del abuso físico y emocional, una palabra que nos ofende, que nos lastima, que nos hiere, es una herida que se va a abrir, un golpe físico no solamente tiene una herida, un golpe físico, sino que desafortunadamente una persona violenta que viene y trae a nosotros un abuso físico, viene juntamente con él un abuso emocional, porque vienen palabras agresivas las cuales nos van a lastimar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una ofensa, y ¿qué es lo que causa esta ofensa? Esta ofensa va a causar un dolor en nuestra alma, porque las heridas del alma duele, se siente el dolor. Y yo puedo testificar, yo puedo decirles a ustedes que una herida del alma, algo que nos lastima, que nos hizo daño, que nos ofendió, duele también. Se siente el dolor de esa herida. Pero gracias a Dios, porque el Señor trae sanidad también para nuestras heridas que tenemos en nuestra alma. Y muchas veces nosotros cargando este dolor y este sufrimiento y esta herida por años y años y años, y desafortunadamente este dolor o esta ofensa, no importa el tiempo que haya pasado, puede haber pasado 20, 30 años, el enemigo está usando esta herida, esta puerta que está abierta para venir y atacarnos, y nos trae al recuerdo lo que nos hicieron. Y entonces esto nos causa nuevamente un dolor. Esto, al recordarlo nosotros, nos causa un dolor. ¿Por qué? Porque esa herida todavía está abierta. ¿Por qué? Porque esa herida todavía no está sanada. Y que lo que pasa entonces, que de ahí el dolor viene, ¿verdad? El resentimiento empieza a nosotros a crecer esa maldad, ese resentimiento, ese coraje hacia la persona que nos hizo este daño. Al no haber un en nosotros y tener dentro de nosotros una falta de perdón, de ahí va a venir el odio, la amargura, la muerte espiritual, y muchas veces afecta, como decía, a nuestro físico, viene la muerte física. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que arrancar de raíz esa semilla que vino a ser sembrada en nosotros. Tenemos que perdonar. La llave de la sanidad del alma es el perdón. El amor y el perdón. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros, conforme el amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nosotros podemos perdonar. Nosotros tenemos que amar a nuestros seres queridos, tenemos que amar a nuestro enemigo. El Señor nos pide amar a nuestro enemigo. Entonces tenemos que nosotros perdonar. Es lo que hablamos. Entonces, si no hay dentro de nosotros un perdón, entonces esa herida va a estar abierta. ¿Qué es lo que pasa? De ahí viene el odio, viene el coraje, y eso es lo que causa que eso vaya creciendo, esa iniquidad vaya creciendo dentro de nosotros, y ese resentimiento vaya trayendo en nosotros una rebelión, un coraje, porque nos va a llevar al pecado. Entonces, pues el Señor, para poder nosotros ser sanados, muchas veces desafortunadamente, como digo, venimos cargando, y digo venimos porque este es algo de lo que yo quiero dar testimonio, y de lo que yo quiero compartir con ustedes, de lo que el Señor ha venido haciendo dentro de mí sin darme cuenta. Yo estoy enfocada en ahorita, estoy parada en la brecha, orando por mi matrimonio, orando por mi familia, por la unidad de mi matrimonio, por la unidad de mi familia. Y que lo que pasa, que muchas veces nos enfocamos en estar orando por nuestros esposos, por nuestros hijos, que nos
de nosotras mismas también necesitamos venir y traer al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces si nuestros maridos no están ahorita parados en la brecha juntamente con nosotros, luchando por nuestro matrimonio, y están siendo ellos usados para venir a nosotros el enemigo y lastimarnos, entonces esas heridas y esas ofensas que vienen a nosotros muchas veces se van quedando ahí. Entonces tenemos que venir y traer, o muchas veces tenemos ya dentro de nosotros de muchos años reprimido ese dolor, reprimido ese odio, reprimido esa falta de perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso son armas que el enemigo, como hemos dicho, va a usar. Entonces, el Señor, para poder sanar, tiene que sacar todo ese dolor, tiene que volver a abrir esa herida. Y eso es lo que a mí me estuvo pasando en estos días, y doy la gloria y la honra a mi Padre Dios, porque Él me ha sanado, porque Él me ha liberado. Ha sido un proceso doloroso, ha sido un proceso en el cual yo tuve que pasar el dolor de volver otra vez a sentir lo que me causó esta ofensa. Entonces, si vamos nosotros a la palabra, me gustaría llevarlos a la palabra de Dios, donde dice en Jeremías 18, ¿verdad? Y es una forma de cómo el Señor nos lleva a ese quebrantamiento, porque el Señor nos tiene que llevar a ese quebrantamiento. Muchas veces el Señor tiene que pasarnos por ese dolor para que nosotros podamos ser sanados. Si vamos a la palabra de Dios en Jeremías 18, donde dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En el versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios, porque en esta palabra muchas veces nosotros, como yo, he leído esta palabra y muchas veces no he entendido lo que el Señor nos está diciendo. Pero a mí esta palabra el Señor me la trajo hace 2 años, poco más de 2 años, cuando yo estaba pasando por esta situación de mi matrimonio, en la cual el Señor me trajo. Entonces yo en ese momento dije, ok, Señor, yo estoy en tus manos como el barro en las manos del alfarero, pero en ese momento yo no podía entender que yo tenía que pasar, porque el Señor no le parecía bien cómo es que yo, un vaso hecho, ya formado, tenía muchas imperfecciones, las cuales yo no me daba cuenta que yo tenía. Yo podía ver las imperfecciones que tenía mi marido, pero yo no podía ver las imperfecciones que tenía yo misma. ¿Qué es lo que pasó? El Señor tuvo que hacerme pasar por toda esta situación en la cual yo pasé mi matrimonio, llevarme a un desierto, llevarme a una